La noche estaba pesada. El cielo cubierto por nubes oscuras reflejaba el estado de ánimo de un hombre perdido en pensamientos sombríos. Las calles estaban desiertas, y el silencio de la ciudad parecía amplificar el peso en su corazón. Sus pasos resonaban en el asfalto frío mientras caminaba, sin un destino claro, pero con una decisión final en mente. Sostenía un pedazo de papel arrugado en la mano. Era una carta de despedida, escrita con prisa y cargada de tristeza. En el otro bolsillo, el objeto que pensaba usar para poner fin a su dolor. Había luchado durante años contra la sensación de vacío y fracaso, y ahora creía que ya no había esperanza. Cada paso hacia el puente era una afirmación de lo que él pensaba que era el único camino. Antes de continuar, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comparte este vídeo. Comenta tu nombre y el de alguien especial para ser bendecido. Juntos rezaremos una poderosa oración al final. El puente era alto, imponente, y en su mente representaba el último portal hacia la liberación de sus sufrimientos. Se detuvo por un momento en medio de él, apoyando las manos en el barandal de hierro frío. El viento cortaba su rostro como cuchillas, pero apenas lo sentía. Sus pensamientos eran una confusión de recuerdos, los errores que había cometido, las oportunidades perdidas, las personas que creía haber decepcionado. Mientras miraba el agua oscura que corría debajo, comenzó a murmurar palabras para sí mismo. No era una oración, ya había perdido la fe hacía mucho tiempo. Para él, Dios era un concepto distante, algo que no tenía sentido en una vida llena de dolor. Preguntó en silencio, casi como un desafío: si existes, ¿por qué me dejaste llegar hasta aquí? De repente, algo inesperado sucedió. Una brisa suave sopló, diferente del viento helado que había estado cortando la noche. Era un soplo cálido, suave, que lo hizo levantar la cabeza. Fue en ese momento que se dio cuenta, a lo lejos, de la silueta de alguien que caminaba en su dirección. Observó al hombre con curiosidad y desconfianza. Era sencillo, vestía ropa común, pero llevaba algo que brillaba suavemente bajo la luz de las farolas: una Biblia. Incluso desde lejos, se podía ver que el libro parecía estar sostenido con reverencia, como si tuviera un significado profundo. A medida que el hombre se acercaba, sintió una extraña mezcla de emociones. Había un peso invisible en el aire, como si ese encuentro fuera más que una simple coincidencia. Algo dentro de él, que apenas lograba comprender, comenzó a moverse. Una pequeña chispa, casi imperceptible, parecía reavivarse en su corazón. El hombre se detuvo a una distancia respetuosa, pero su presencia era imponente. No dijo nada, no gesticuló, simplemente sostuvo la Biblia firmemente en sus manos, como si supiera que ese momento hablaba por sí solo. Sintió la mirada de aquel hombre sobre él, no con juicio, sino con una compasión que no entendía. Desvió la mirada, tratando de ignorar esa presencia. Volvió a mirar el agua debajo del puente, pero algo había cambiado. El vacío que antes parecía tan sólido ahora estaba lleno de una extraña incomodidad, como si su mente no pudiera ignorar lo que sucedía a su alrededor. Sin explicación, comenzaron a surgir pensamientos en su mente. Fragmentos de frases que había escuchado en su infancia, de una época en que su madre lo llevaba a la iglesia, empezaron a resurgir. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes para prosperarlos y no para dañarlos, planes para darles esperanza y un futuro. Jeremías 29, 11.
Casi podía escuchar la voz de su madre leyendo este versículo en voz alta, con un tono sereno y lleno de fe. Sacudió la cabeza, tratando de alejar ese recuerdo, pero era como si estuviera clavado en su alma, reapareciendo justo ahora. Sus ojos volvieron al hombre con la Biblia. Él seguía allí, inmóvil, como si estuviera esperando pacientemente. Sintió un nudo en la garganta. Comenzó una lucha interna. Algo dentro de él quería rechazar ese momento por completo, pero una fuerza mayor parecía atraído por lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando el hombre dio unos pasos más, y extendió la Biblia hacia él. No dijo nada, solo hizo el gesto, como si quisiera compartir algo que era más poderoso que las palabras. Dudó. Sus ojos estaban fijos en el pequeño libro, y sentía como si de él emanara una energía. Con reticencia, tomó la Biblia, con las manos temblorosas. Al abrirla, sus manos se detuvieron en un punto específico. No fue una elección consciente, pero sus ojos se fijaron inmediatamente en un pasaje que parecía haber sido escrito para él. El Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y salva a los de espíritu abatido. Salmos 34, 18. Esas palabras lo golpearon como un rayo. Era como si una barrera invisible dentro de él se hubiera roto. Comenzó a llorar, pero esta vez, no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de alguien que finalmente sentía que ya no estaba solo. En ese momento, comenzó a entender algo que antes le parecía imposible. No había llegado a ese lugar por casualidad. Dios lo había guiado hasta allí, hasta ese hombre, hasta esa Biblia. Sintió un calor en su pecho, como si un pequeño trozo del vacío estuviera siendo llenado. El hombre, que hasta entonces había permanecido en silencio, sonrió ligeramente y se alejó, dejándolo solo con la Biblia en las manos. Miró el libro nuevamente, dándose cuenta de que llevaba algo más que páginas. Llevaba vida, promesas y la esperanza de un nuevo comienzo. Mientras el viento soplaba a su alrededor, supo que algo había cambiado dentro de él. No tenía todas las respuestas, pero por primera vez en años, sintió que podría haber un propósito para su vida. El puente, que antes parecía el fin, se convirtió en el lugar donde todo comenzó. El día siguiente comenzó de manera diferente. El hombre despertó más temprano de lo habitual, con la mente aún ocupada por los eventos de la noche anterior. La Biblia, que había recibido como un regalo inesperado, estaba sobre la mesa junto a la cama. La miró con curiosidad y un ligero temor, como si fuera un objeto desconocido, pero poderoso. Al sostenerla nuevamente, sintió una extraña conexión. Había algo en ese libro que no podía ignorar. El hombre la abrió lentamente, aún sin saber por dónde empezar, pero decidido a entender por qué esas palabras lo habían conmovido tanto. La primera página que encontró estaba marcada por el título Evangelio de Juan. Recordó vagamente haber escuchado, cuando era niño, que este era un buen lugar para comenzar. Con la luz del sol entrando por la ventana, comenzó a leer las palabras que parecían saltar de las páginas. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Esas palabras sonaron casi enigmáticas. ¿El Verbo era Dios? El hombre frunció el ceño, tratando de comprender. A medida que continuaba leyendo, las líneas siguientes trajeron aún más claridad. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Sin Él, nada de lo que existe habría sido hecho. Juan 1:3. Se detuvo a reflexionar. A lo largo de su vida,
sintió que estaba desconectado de algo más grande, algo esencial. Esas palabras sugerían que toda la creación, incluida él mismo, formaba parte de un plan más grande. Por primera vez, consideró la posibilidad de que su vida, a pesar de todo el dolor y los errores, tuviera un significado más allá de lo que podía ver. Siguió leyendo, sintiendo como cada versículo penetraba profundamente en su mente y su corazón. Cuando llegó al versículo 14, algo dentro de él se agitó, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cerró los ojos, intentando imaginar lo que significaba que el Verbo se hizo carne. Era Jesús, se dio cuenta. El propio Dios viniendo al mundo como hombre, viviendo entre las personas y trayendo luz a aquellos que vivían en la oscuridad. Comenzó a pensar en su propia oscuridad. Durante tanto tiempo, había sentido que estaba solo, luchando contra fuerzas que no podía vencer. Pero ahora, empezaba a entender que Dios había enviado a su Hijo para caminar junto a personas como él, quebradas, perdidas, buscando un propósito. Las palabras de Juan seguían resonando en su mente: la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Juan 1:5. Sintió una presión en el pecho al reflexionar sobre esto. Durante años, creyó que las tinieblas habían ganado en su vida. Pero ahora, con la Biblia en sus manos, se daba cuenta de que eso no era verdad. Incluso en los momentos más oscuros, había una luz. Simplemente no había logrado verla antes. Recordó al hombre que le entregó la Biblia en el puente. En ese momento, vio ese gesto como una coincidencia, pero ahora parecía ser algo mucho más grande. Empezó a preguntarse, ¿y si Dios realmente estaba tratando de alcanzarlo? Ese mismo día, decidió buscar más respuestas. Volvió a hojeando las páginas de la Biblia, leyendo pequeños fragmentos al azar. Cada versículo parecía ser una respuesta directa a sus preguntas más profundas. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14:1. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Esas palabras trajeron algo que no sentía desde hacía años: consuelo. Se dio cuenta de que Dios no era un juez distante, listo para condenarlo por sus fallos, sino un Padre amoroso, dispuesto a perdonar y restaurar. En los días que siguieron, la lectura de la Biblia comenzó a formar parte de su rutina. Cada mañana, abría el libro y dejaba que las palabras hablaran. Encontró historias de personas que, como él, enfrentaron desafíos aparentemente insuperables, pero que encontraron fuerza y propósito al confiar en Dios. Una de esas historias fue la de Job, un hombre que perdió todo: su familia, sus bienes y su salud, pero que mantuvo su fe en Dios incluso en medio del sufrimiento. El hombre se sintió impresionado al leer cómo Job, incluso en su dolor, declaró: yo sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará sobre la tierra. Job 7:25. Esas palabras lo inspiraron. Si Job, en medio de tanta adversidad, podía confiar en Dios, entonces tal vez él también pudiera. Comenzó a ver que su dolor no era una señal de abandono, sino una oportunidad de acercarse a Dios y descubrir su fuerza. Otro pasaje que lo impactó profundamente fue la historia del hijo pródigo, Lucas 15:11-32. Se identificó con el joven que,
después de desperdiciar todo, encontró el camino de regreso a casa y fue recibido con amor por su padre. Se dio cuenta de que Dios lo estaba esperando, listo para recibirlo con los brazos abiertos, sin importar sus errores pasados. Con el tiempo, comenzó a notar cambios en sí mismo. La desesperanza que antes dominaba sus pensamientos comenzó a ceder ante una paz que no podía explicar. Comenzó a orar, algo que no hacía desde hacía años, y sintió que cada palabra era escuchada. También comenzó a compartir su experiencia con otras personas, contando cómo la palabra de Dios había transformado su vida. Amigos y familiares notaron la diferencia en su comportamiento y le preguntaron qué había cambiado. Él simplemente sonreía y decía: encontré la luz. La Biblia, que antes veía como un libro distante e irrelevante, se convirtió en su guía. Cada página contenía una nueva lección, una nueva promesa, algo que lo ayudaba a enfrentar los desafíos diarios con fe y coraje. Comprendió que su viaje apenas comenzaba. Todavía enfrentaría dificultades, pero ahora sabía que no estaba solo. La palabra de Dios era su compañía constante, un recordatorio de que había esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Comenzó a asistir a una iglesia local, donde encontró una comunidad que lo acogió con amor. Allí continuó aprendiendo sobre la Biblia y creciendo espiritualmente. Al final, se dio cuenta de que el encuentro en el puente no había sido una coincidencia. Dios había usado ese momento para alcanzarlo, para mostrarle que su vida tenía valor y propósito. Y así, la palabra de Dios, viva y poderosa, transformó completamente su vida, trayendo luz donde antes solo había oscuridad. Ha llegado el momento de unirnos en oración. Juntos, pidamos a Dios que bendiga a todos los que nos han acompañado. Busquemos ahora su presencia y su poder. Señor Jesús, te damos gracias por cada persona que ha llegado al final de este vídeo y por los citados en los comentarios. Que tu paz y tu amor les rodeen, aportando claridad y dirección a sus vidas. Que tu Espíritu Santo les fortalezca, sanando a los enfermos y renovando su fe. Te pedimos que satisfagas todas sus necesidades y que tu gracia esté presente en cada situación. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado al final, pero el viaje de la fe continúa. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir inspiraciones que transformarán tu vida y fortalecerán tu fe. Abrazos y bendiciones del Señor.